Hola chichis, alentada por vuestras preguntas, aquí os cuento todo sobre lo que viene a partir de diciembre del 2020 en Acuario, qué significan los acontecimientos astrológicos que vienen en 2021 y 2022, por qué son tan especiales y por qué últimamente hay tanta gente entusiasmada hablando de la era de Acuario. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la era de Acuario? Vamos a pasar por esta cuestión breve y estilosamente, porque en realidad es muy fácil. Imaginad una peonza que gira sobre sí misma. Bueno, gira, pero además su eje también rota, de modo que si pusiéramos un pincel en su punta, dibujaría círculos. Eso es lo que ocurre con la rotación de la Tierra, y es lo que se conoce como precesión de los equinoccios, porque a causa de este lentísimo desplazamiento del eje de la Tierra, el punto vernal que marca el equinoccio de marzo cambia de signo. Dependiendo de ese signo, decimos que estamos en una era u otra. Para dar una vuelta entera, tienen que pasar 26.000 años. Por eso se calcula que cada era astrológica duraría alrededor de 2.160 años. La idea es que dependiendo de la era en la que nos encontramos, hay una serie de símbolos, imágenes y acontecimientos que reflejan y dan desarrollo a la temática propia de su signo. Sin embargo, el paso de una era a otra es como una gradación de color en la que cosas de ambas eras se superponen en una transformación que abarca siglos. Por ejemplo, se considera que el nacimiento del cristianismo marcó el comienzo de la era de Piscis, en la que, por cierto, se observaron símbolos como el de los peces, o se puso en valor la culpabilidad, el sacrificio, la caridad o la empatía, todo ello cuestiones piscianas. Como ya hace 2000 años de eso, desde hace algún tiempo se viene anunciando el cambio a la era de Acuario, que es el signo siguiente a Piscis, porque las eras avanzan por el zodiaco en el sentido de las agujas del reloj, al revés que los planetas. Generación tras generación, la gente está ansiosa por declarar que está presenciando el cambio de era. Ya hemos tenido algunas anunciaciones de esas desde los 70. Sin embargo, en mi opinión, pues tendríamos que preguntarnos en qué nos ayuda verdaderamente este concepto de era astrológica. Obviamente es interesante y tentador pensar que un gran ciclo da orden a nuestro mundo, pero es un tema que no siempre invita a la conversación calmada y madura. De hecho, podéis encontrar de todo si tecleáis en el buscador era de Acuario y sobre todo temas con un tono de fascinación. Bueno, aquí tendríamos que preguntarnos si la era de Acuario verdaderamente va de amor fraternal y universal como se ha venido anunciando. Algo en mí se resiste a hablar de la era de Acuario en realidad porque hay mucha idealización de lo que supone y cada generación ha dado sus propias fechas para el momento del cambio. Las personas somos así. En cada momento histórico hubo gente agorera anunciando su apocalipsis particular, siempre al caer, o gente idealista anunciando la salvación final y la posterior época dorada. Para todas las generaciones, la realidad es que su tiempo es el tiempo con mayúsculas, el tiempo especial y elegido, y cada una de esas generaciones proyectan un futuro cercano cambios de lo más variopintos. Es un poco como las películas de ciencia ficción, que son muy acuarianas, por cierto. Como cada generación imaginó el futuro, dice más de su presente que de lo que en realidad está por llegar, porque el futuro siempre es algo que sorprende. Así que, en mi opinión, cuando se habla de la era de Acuario, lo que debemos tener presente es que la historia avanza siempre como un proceso coherente, irregular y complejo, y no como habrían supuesto algunas películas setenteras con bolas disco lanzando destellos y gente abrazándose en un perfecto amor fraternal. Al fin y al cabo, ¿a quién no le viene a la cabeza la conocida canción de la película Hair cuando se escucha hablar acerca de esta era de Acuario, ¿no? Decía la famosa canción de la era de Acuario: armonía y entendimiento, solidaridad y confianza, no más falacias o sarcasmo, sueños vivos de visiones doradas, revelación mística y cristalina y verdadera liberación mental. Casi nada todo lo que se ha proyectado en esta supuesta era dorada, ¿no? Si queremos poner la astrología a disposición de la gente de verdad con una vida real, necesitamos ver todo esto desde un punto de vista crítico, pero más allá de esa necesidad de desmitificar lo que supone o de ver con calma este supuesto cambio de era que diferentes astrólogas fechan para épocas muy distintas, lo que sucede en diciembre de 2020 verdaderamente es un acontecimiento. Y aquí os cuento todo para que podáis haceros una idea propia del cambio de paradigma que podría venir. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué hay tanta gente hablando de la era de Acuario en este 2020? Bueno,
el año 2020 supuso una sacudida sistemática en muchos sentidos y probablemente sea uno de los años más críticos que muchas de nosotras recordemos cuando hagamos retrospectiva. Fue desde luego un año de shock y esto se ve reflejado en el cargadísimo clima astral que hemos estado teniendo con la triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón por Capricornio, que ha estado activa durante todo el 2020. Obviamente, después de todo este proceso, a finales del 2020, la triple conjunción se deshace y además de una forma muy espectacular, porque Júpiter y Saturno entran simultáneamente en el signo de Acuario, haciendo una conjunción en el grado 0 del signo, que además es una conjunción muy especial denominada gran mutación. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué hay tanta gente que ve en esto un acontecimiento que marca una era? Bueno, primero os explico de qué va esta conjunción tan especial de Júpiter y Saturno y luego hablamos de lo que podría implicar. En primer lugar, ¿qué es la gran mutación? ¿Por qué se denomina así? Bueno, cuando la gente miraba al cielo para escrutar las estrellas y aún no se habían descubierto los planetas transpersonales, Júpiter y Saturno eran los planetas más lentos que se conocían. Por eso se los denominó cronocratores, es decir, señores del tiempo. De hecho, con cada conjunción de Júpiter y Saturno, que también se conoce como Catún, podéis encontrarla así en algunos textos, parecían inaugurarse nuevas lógicas y direcciones de progreso colectivo, por lo que pronto se asoció el ciclo de estos planetas a cambios sociales e históricos de gran importancia. Ahora bien, como estas conjunciones de Júpiter y Saturno se dan cada 20 años, un tiempo algo corto para alguien que quiere comprender la historia más allá, se estudió el comportamiento de estos dos planetas en ciclos más grandes de 200 años. Es decir, 10 conjunciones Júpiter-Saturno hacen uno de estos ciclos de 200 años, que permitieron a la gente, por supuesto, identificar el carácter de etapas más extensas de tiempo. Y es que durante aproximadamente 200 años, las conjunciones de Júpiter y Saturno suceden en signos de un mismo elemento. Pero pasado ese tiempo, cambian de elemento. Y eso es lo que se conoce como la gran mutación. De ahí que cada 200 años, de acuerdo a este gran ciclo de Júpiter y Saturno, hay un cambio de paradigma importante relacionado con lo que representa ese nuevo elemento en el que tienen lugar las conjunciones. Así que, ¿por qué es importante la conjunción de Júpiter y Saturno que tenemos en 2020? Bueno, a finales de diciembre del 2020, justo en el solsticio, sucede que cambiamos de elemento de tierra a aire. Habíamos venido en este tiempo de tierra, ahora vamos a un tiempo de aire. Y ese cambio de elemento se conoce como gran mutación. Para que os hagáis una idea, el ciclo que se abre ahora en signos de aire dura hasta 2219, cuando sucederá la conjunción de Saturno y Júpiter en Escorpio, pasando ya al elemento agua. Puesto que hay 4 elementos que en estos ciclos se cuentan como fuego, tierra, aire y agua, tienen que transcurrir 800 años, 4 veces 200, para que se reinicie el ciclo de conjunciones de Júpiter y Plutón en un mismo elemento. Así que la última vez que empezó un ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire fue alrededor del año 1200, durando hasta el 1400 aproximadamente. Esta coincidencia de que vivamos la gran mutación en Acuario después de haber vivido la demoledora triple conjunción en Capricornio y a los 2000 años del comienzo de la era de Piscis, ha incrementado el interés por la era de Acuario, un fenómeno sobre el que se depositan grandes esperanzas, como hemos visto. Más adelante estudiaremos desde otras ópticas también el tránsito de Júpiter y Saturno por Acuario, porque se mire por donde se mire, será importante. Pero ahora os cuento más sobre la gran mutación para que conozcáis mejor de qué va, porque en realidad da que pensar. Así que bueno, ya que empezamos un gran ciclo de aire de 200 años, ¿qué pasó en el último ciclo semejante? ¿Qué pasó en la anterior gran mutación de aire hace 800 años? Bueno, si pensamos en qué transformaciones hubo entre el 1200 y el 1400, identificamos un cambio de paradigma, por supuesto. ¿Qué tenía aquella época de aéreo? Bueno, pues hasta la arquitectura se hizo aérea.
aérea. De hecho, los muros de las catedrales se aligeraron y las enormes ventanas de colores se abrieron a la luz por primera vez. En el pensamiento de la gente empezó a entrar también la luz, más o menos, que fue cambiando poco a poco la lógica densa y más conservadora de los siglos previos. Fue una época de viajes. Por ejemplo, Gengis Khan lideró la conquista de mayor extensión de tierra que perteneció nunca a un imperio, al imperio mongol. Se pusieron de moda los sabios y los exploradores que adornaban sus anécdotas de literatura y fantasía, cosas muy aéreas también, como por ejemplo el veneciano Marco Polo, que pasó a la historia por ello. Pero no solo se expandieron ideas que maravillaban con sus narraciones, poniendo de moda lo exótico, entre comillas, en un incipiente orientalismo, sino que, por ejemplo, también se difundió en Europa la numeración que usamos hoy, los números, el 0, el 1, el 2, estos números que manejamos hoy, se introdujeron en aquel momento en Occidente y eso fue una enorme revolución que fue además creada mucho tiempo atrás en la India, pero digamos que fue el momento en que se integró. También se inventaron las gafas, por ejemplo, algo muy de aire. Se fundaron las primeras universidades medievales, reapareció una primera filosofía, la escolástica, y poco a poco se recuperaron textos clásicos hasta el punto de que incluso Aristóteles encontró hueco en las bibliotecas de monasterios y conventos ya en el siglo XIII, alrededor de 1200. Algunos años después, Petrarca escribiría que para tener cultura había que leer a los clásicos, impulsando y vinculando el conocimiento y el humanismo. Fue una época muy efervescente, de muchos cambios, en la que el conocimiento vino aparejado al intercambio cultural que propició el comercio. Aquí se hicieron muy importantes los y las intermediarias. De hecho, la última vez que Saturno y Júpiter se vieron en Acuario, ya estaban sentadas las bases del humanismo renacentista, que justamente se caracterizó por poner al ser humano en el centro de la cosmovisión de la época, ahí donde alguna vez había estado Dios. No fue una época particularmente empática ni pacífica, pero sí inventiva, ingeniosa y creativa, en la que el conocimiento, las ciencias y las artes experimentaron una revolución asombrosa. Sabemos que la historia nunca se repite, pero nadie pondrá en cuestión que ahora mismo la sociedad se ha visto transformada por el intercambio del conocimiento y la información. Para saber qué pasa ahora, tal vez tengamos también que estudiar los ciclos de Júpiter y Saturno más recientes. Así que aquí vamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo fueron las últimas conjunciones de Júpiter y Saturno? Porque la que sucede ahora toma el testigo de aquellas. Bueno, la última conjunción de Júpiter y Saturno fue en el grado 23 de Tauro en el año 2000. Curiosamente, se dio en cuadratura a Urano en Acuario. La conjunción de Júpiter y Saturno que se dará en Acuario en 2020 también hace cuadratura a Urano, que estará en Tauro. Así que es casi la misma configuración, en la misma pareja de signos, con 20 años de diferencia. Tauro tiene que ver con la economía y los recursos, y con la última conjunción de Júpiter y Saturno en Tauro, en el año 2000, se impuso la lógica del lucro y el imperativo del crecimiento ilimitado de la economía, que ya venía de atrás, pero que se intensificó mucho. Os sonará, por supuesto, esto del beneficio creciente, que ha tenido tanto que ver con la crisis que padecimos, ¿no? Parece que ahora esa lógica vampírica puede ponerse en tela de juicio para crear otra perspectiva desde la que pensar nuestro mundo compartido. Aunque, por supuesto, que haya un cambio de lógica no significa necesariamente que vaya a ser a mejor, simplemente que será diferente. Pero tampoco es de esperar un cambio rotundo y abrupto, como si de repente apretáramos un interruptor. Hacia dónde se inclina el nuevo ciclo es algo que ya empezamos a vislumbrar en cosas del presente. De hecho, la transición de esta lógica de tierra a la lógica de aire comenzó en 1981, cuando excepcionalmente hubo una conjunción de Saturno y Júpiter en Libra, un signo de aire, que ya anticipó hacia dónde iban los tiros de este cambio de paradigma con la gran mutación de este momento. La conjunción de Saturno y Júpiter en Libra en 1981, que además involucró también a Plutón, sentó las bases de la informática, la desmaterialización del comercio, la tecnología, las telecomunicaciones. Fue un anticipo del cambio al que nos asomamos ahora, del que podemos esperar una intensificación de todo eso. En este momento estamos abandonando el paradigma de tierra.
El ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra comenzó en 1802, cuando ambos planetas hicieron una conjunción en Virgo. Los siglos XIX y XX han estado marcados por el protagonismo de la economía, la propiedad privada y la lucha por el control del territorio y los recursos. Lo que más destaca de este ciclo de tierra es que, claro, lo estamos abandonando ahora, es el desarrollo de la revolución industrial. Y las bases que marcaron ese ciclo de tierra se asentaron precisamente durante el anterior tránsito de Plutón por Capricornio, lo que también sugiere que esa etapa está por cerrarse, porque ahora estamos de nuevo teniendo a Plutón por Capricornio, y cuando Plutón vuelve sobre ese signo, sobre algún signo, está cerrando etapa también. De hecho, fue durante el anterior tránsito de Plutón por Capri, que fue entre 1762 y 1778, cuando Adam Smith creó las bases del liberalismo económico, cuando se inventó la máquina de vapor o cuando se fundó Estados Unidos. Y eso sentaría el precedente para la era de tierra que sucedió los siguientes 200 años, totalmente basada en el uso de combustibles fósiles, el inicio de la contaminación, el éxodo rural a las ciudades, la mecanización, la producción a gran escala y la concentración de recursos. Obviamente, esos fenómenos no acabarán de la noche a la mañana, pero ya presenciamos una creciente incomodidad, por no decir otra cosa, ante todas esas cuestiones. Ahora mismo convivimos con la vieja y con la nueva lógica simultáneamente. Así que la siguiente cuestión sería: ¿hacia dónde apunta la próxima conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario? Bueno, obviamente Internet, la tecnología, el mundo virtual y la omnipresencia de los dispositivos electrónicos están aquí para quedarse, y no es baladí que desde la breve entrada de Saturno en Acuario en marzo del 2020, coincidiendo con el confinamiento, estamos tratando de integrar el teletrabajo, el estudio online y todo lo demás online, todo online como nunca antes. También se habla de aislamiento, de soledad, enajenación, adicción a las redes, y hasta compramos bienes materiales o practicamos sexo por internet. La vida se desmaterializa. ¿Y qué hay más aéreo que eso? Más aéreo que eso, ¿verdad? Ocio, vida social y vida laboral se hacen a través de dispositivos que, por cierto, paseamos por la casa para tener siempre a mano. Las experiencias, el disfrute y aquella cosa de arreglarnos para salir, que son cosas más bien leoninas del signo de enfrente, han sido desplazadas por las ideas, el equilibrio emocional irregular o la tensa presión vivida a todas horas con ropa de estar por casa mientras desconectamos de nuestro cuerpo. Durante este tiempo también hemos visto a través de nuestras pantallas cómo se innova en el viaje espacial y aeronáutico, la biomedicina, la incorporación de dispositivos al cuerpo humano, excéntricas visiones a futuro, idealismos, debates, exabruptos, bellas colaboraciones online. Hemos visto de todo, ¿no? La incertidumbre ante el futuro también ha disparado la moneda digital, y el e-commerce no ha hecho más que crecer, amenazando viejas estructuras que antes protagonizaban el pulso de la economía, como bancos o empresas, mientras las empresas digitales baten récords de beneficios y son acusadas por los estados de monopolio. Y ante la crisis que nos viene, incluso se habla de renta básica, que hay más acuariano que eso, y de qué grupos de personas deberían o no incluirse en los derechos sociales etiquetados como para todos, para todas, ¿no? También ha habido una mayor conciencia sobre el impacto de los combustibles fósiles en la naturaleza, un poco a causa de ese apagón que hubo tras el confinamiento, donde vimos que los animales volvían a conquistar el espacio urbano, y también, pues, junto a la conciencia ecológica, parecemos haber entendido que lo que pasa en la punta del planeta tiene una repercusión en todo lo demás. Más allá de lo local, conversamos virtualmente con una idea global de la humanidad en la que se intercambian ágilmente idiomas, culturas y bienes. Vivimos en un mundo virtual, vivimos en la cabeza, en un mundo de aire en el que nos sentimos solas, sin embargo, que hay más acuariano que eso, y en el que sostener nuestro equilibrio mental es un desafío. Si esto no tiene que ver con Acuario, que bajen las de la película Hair y lo digan. Acuario es un signo frío y genial. Ahora estamos en el frío, en un momento un tanto gélido, pero poco a poco, a medida que lo integremos, llegará también la parte genial, y esta es la parte prometedora. Los cambios que vienen ya están aquí, pero a partir de ahora les vamos a ir dando forma con más conocimiento de causa. 2020 fue el shock en el que no supimos cómo gestionar este cambio. 2021 y 2022
2022, toca dar la bienvenida a los cambios gestionando alternativas conscientemente, porque de otro modo nos puede llevar el tifón aéreo. Así que, en conclusión, ¿qué empieza en diciembre del 2020 en Acuario? Bueno, os doy fechas. El 17 de diciembre del 2020, Saturno entra en Acuario y solo 2 días después, el día 19, lo hace Júpiter. El día 21, coincidiendo con el solsticio, que es una fecha importantísima para la astrología mundial, Júpiter y Saturno hacen una conjunción en el grado 0,28 minutos de Acuario, ya en una cuadratura abierta a Urano en Tauro, que estará en el grado 6. Entonces, Saturno y Júpiter van a entrar juntos en Acuario y van a hacer una conjunción en el grado 0 en cuadratura a Urano. Júpiter estará en Acuario hasta el 29 de diciembre del 2021, todo el año 2021, mientras que Saturno permanecerá allí hasta el 7 de marzo del 2023. Pero ahí no se acaba Acuario, porque acto seguido, solo unos días después, el 23 de marzo del 2023, será Plutón el que entre en Acuario a por todas. Júpiter es un planeta visionario que nos da confianza en que los horizontes que nos quedan por conocer merecen la aventura, y Saturno es el planeta que nos ayuda a materializar las cosas a través de nuestro empeño. Juntos nos ayudan a materializar algo innovador, inventivo, alternativo y genial, algo que nos sorprenda y que cambie las cosas. Si empieza o no la era de Acuario importa poco en realidad. Lo que está claro es que vamos a tener Acuario para rato, porque luego entra Plutón también en Acuario en 2023. Hablaremos de todo esto con profundidad desde distintas perspectivas, porque es el tema estrella del 2021, y veremos también cómo nos afecta a nivel personal. Por ahora, un enorme abrazo, chichis, y gracias por escuchar hasta aquí. Hasta luego.